Sí, buenos días para todos. La finalidad de abrir este canal viene principalmente para generar un aporte en lo que respecta a generar contexto de mercado. Soy trader en formación, tengo 2 años prácticamente aplicados a desarrollar estabilidad. Todavía me encuentro en la búsqueda de esa apreciada rentabilidad y por supuesto en la constancia en lo que respecta a sobrevivir en el largo plazo en esta profesión que sin lugar a dudas no es nada sencilla, ¿no? En principio, la idea principal es generar una forma quizás un poco diferente de cómo evaluar un contexto de mercado, qué se puede hacer, qué se puede visualizar, qué elementos se podrían tomar en consideración para aumentar las probabilidades de éxito a la hora de tomar una decisión en el mercado. Sé que esto en redes se habla muchísimo, pero honestamente veo muy poco material en lo que se respecta al análisis de mercado. Soy partidario de que antes de ser un buen trader tienes que ser también un buen analista, indistintamente de cómo operes, seas un trader swing, seas un trader intraday o seas un scalper. En cualquiera de las habilidades es importante generar un contexto adecuado de mercado o lo más adecuado posible, porque aquí no buscamos la manera de tener la razón, y para el momento de las tomas de decisiones también podernos adaptar a lo que el mercado puede ofrecernos, bien sea para el día, para la semana o para unos pocos minutos si vamos a tomar una operación pequeña eh, en determinado activo. La forma en que les voy a presentar mi forma de analizar y es la que me ha permitido primero llevar ese primer paso, que es uno de los más complicados, que es evitar las pérdidas inminentes, porque ciertamente en el camino del trader siempre buscamos la rentabilidad, pero yo en particular podría decir que uno de los primeros pasos que se pudieran cumplir es evitar en lo posible esas pérdidas inminentes. Y para evitar esas pérdidas inminentes, creo que un buen paso sería acoplarse a, a tratar el mercado como lo que realmente es, uno de los negocios más difíciles del mundo, un, un mundo donde los algoritmos están a la orden del día, cada vez es más, se nota aún más la presencia de algoritmos en los mercados, donde los robots toman mucho protagonismo y entendemos que como seres humanos o traders manuales es un elemento que dominarlo a largo plazo no es algo nada sencillo, ¿no? Por lo cual la adaptabilidad de las formas en que uno puede analizar el mercado deben estar abiertas o considero que deben estar abiertas para que siempre haya un progreso en lo que refiere a estabilidad. Entonces, en principio, quiero enseñarles una forma de analizar eh, lo que voy a empezar con este activo que se llama el eurodólar, un activo muy utilizado. En particular no lo opero mucho, me enfoco más en el mercado de futuros, el SP 500 y el Nasdaq. Me gusta un poco más estos activos por el tema de volatilidad. Sin embargo, el tema del contexto se puede generar para cualquier tipo de activo, ¿no? O por lo menos la forma en que quiero ponerlos y ponerlos para que entiendan de qué forma podemos tener una idea de cuál podría ser la dirección, dónde está la fuerza mayor, si tenemos momentum o no tenemos momentum, si estamos en fase acumulativa, si estamos en fase expansiva. Varias cosas que al fin y al cabo le pueden aportar y mejorar sus probabilidades. En este caso siempre trato de empezar con lo que son los inicios de semana, con un análisis semanal, ¿no? En el análisis semanal siempre es bueno entender más o menos en qué precio está, más que todo para los activos que se refieren a Forex, ya que como sabemos Forex es uno de los mercados que de alguna manera u otra nos permiten tener una idea de cómo se sitúa la economía actualmente.
En estos momentos el eurodólar está en unos valores que se pueden mencionar, son valores altos ahorita en el mercado. Estamos hablando de que el cambio del euro a dólar es 1,14 aproximadamente. Son valores psicológicos bastante importantes, bastante relevantes. Y que bueno, se ha visto en las últimas semanas que muchos swing traders están buscando esa reversión, ¿no? Ya que consideran que el precio está caro, y probablemente así sea. Pero más allá de eso, más que de especular el movimiento que queremos ver, vamos a tratar de analizar qué es lo que realmente tenemos y qué es lo que realmente nos está diciendo el mercado en este momento. Entonces, como podemos ver, la semana pasada tuvimos este rally aquí bastante importante. Este rally no solamente confirma de alguna forma que el precio aún quizás no está listo para generar un descenso, pero no solamente eso, sino que el precio realmente se encuentra en unos puntos donde quizás quiera hacer unos altos más altos para quizás posteriormente generar nuevos bajos. Esta vela indudablemente es bastante imponente. Vamos a también analizar el término de fuerza, qué indicadores se pueden utilizar para entender si hay fuerza, si hay debilidad en determinados impulsos, retrocesos. Esto para no guiarnos solamente con patrones de velas o imbalances o los muy llamados order blocks, sino realmente enfocarnos en lo que es la intención semanal. Entonces entendemos que la intención semanal anterior fue bastante importante en el movimiento alcista y se ha mantenido. Si tenemos una perspectiva general en lo que respecta a, a los análisis fundamental, esto que estamos viendo tiene mucho sentido con lo que están en los mercados generalmente, el comportamiento general. O sea que en sentido general podemos decir que bajo este gráfico semanal tenemos una perspectiva alcista, clara, por lo menos a nivel técnico. Posteriormente a eso, yo suelo activar estas herramientas que para mí son indispensables. En este caso, yo trato de utilizar siempre lo que son lo que son los perfiles de volumen. Para mí los perfiles de volumen son de alta, de mucha utilidad porque me permite ubicarme en el gráfico. El perfil de volumen nos permite entender no solamente dónde nos encontramos, sino cuál ha sido el comportamiento del mercado al momento de generar estos perfiles de volumen, y te puede dar una idea de a dónde, ya por esta forma, de a dónde se puede dirigir. Como podemos ver aquí ya estamos en una temporalidad de 4 horas, donde se puede percibir que el precio tuvo una temporada bastante importante en estas áreas, que son un tiempo bastante relevante estas áreas. Si pueden observar lo que llamamos el POC, punto de control, área de conflicto, hay muchas maneras de llamarlo, que esta área del medio se mantuvo en una misma área, un área de precio que es un área, si nos vamos al lado derecho, un área donde más o menos marca un precio de 1.13. Como bien sabemos, es un precio psicológico y que fue trabajado muchísimo. Entonces, en ese proceso, en ese trabajo semanal hecho, que ya llevamos alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 semanas, tomando en cuenta la semana pasada, veamos que sí ha habido una cierta resistencia por el precio en no dejar, como que dejar pasar el precio al alza. Pero aparentemente en este momento da a entender de que esos esfuerzos realizados por los vendedores que pudieran estar acá ha sido, probablemente ha perdido ya fuerza, o la intención que existía inicialmente en generar bajos más bajos y bajar estos precios. Si pueden observar, el POC se ubica casi siempre en el mismo lugar. Esto es muy interesante porque todo dice
que toda esta área es un área importante para que el precio continuara. Fíjense que el precio alrededor del miércoles de la semana anterior llega al área, no puede generar continuidad y en lo contrario la rompe. Y al romperla se pone encima del área de conflicto. Esto indica de una manera, una perspectiva general, que probablemente tengamos intenciones alcistas todavía para el eurodólar. En lo que se refiere a un marco de 4 horas, aquí podríamos tener un marco swing y generar altos más altos. Como pueden ver, el perfil de volumen puede ilustrarte muy bien en lo que refiere al comportamiento de qué quiere hacer el precio. Fíjense que los perfiles de volumen se situaron mucho en el medio, entre semana a semana. Solamente en esta semana donde se generó este impulso grande y fuerte, donde muchas personas vendieron, fue el único punto donde dio a entender de que toda esta área aquí arriba no existía órdenes necesarias para dejar el precio arriba o en precios más altos, ya que fíjense que el área de control quedó abajo. Si vemos un poco el perfil en la parte de arriba, el comportamiento del perfil, la loma no es una loma tan imponente como la de abajo, y esto en principio daba a entender que podría existir un movimiento bajista, pero que poco a poco se fue disipando por la forma en que se quedaron los próximos perfiles, hasta el punto de ponerse nuevamente en áreas donde en algún momento hubo un rechazo fuerte, y veremos qué tanta la continuidad, pero muy probablemente podríamos tener movimientos bastante agresivos al alza aquí hasta crear alto más alto, quizá probablemente más agresivos que lo que tenemos aquí abajo. En efecto, pasamos a temporalidades más pequeñas para ver exactamente y ver mejor el perfil. Fíjense el perfil de la semana anterior cómo queda aquí arriba, este punto de acumulación, si no es casualidad como vemos, genera un rechazo y nuevamente hace su esfuerzo por mantenerse arriba. Esto de alguna manera ya vislumbra una intención muy alcista, lo que refiere a un movimiento swing hasta para los movimientos intraday, entendiendo que la fuerza mayor es alcista. Ya en este punto es interesante ya ver otras herramientas que, por ejemplo, para fines de contextualizar las áreas de control, yo utilizo los pivots. En este caso me interesa mucho el pivot central semanal, en este caso a inicio de semana, porque en cualquier caso todo lo que se encuentra arriba del pivot central de la semana me está indicando que todavía tenemos fuerza alcista. Si el precio logra ubicarse por debajo de este pivot, ya estaríamos probablemente en una situación bajista. En muchas ocasiones este punto acá suele ser un punto de apoyo para la semana para generar movimientos de continuidad. Entonces se toma en consideración, y como podemos tomar en cuenta, el pivot está en un área muy interesante también, porque ya estamos hablando del área de conflicto de semanas, de varias semanas anteriores, y esto puede dar espacio o interpretación a que el movimiento alcista quiere continuar. De acá voy a pasar a ver el análisis de fuerza. ¿Por qué? Porque a veces es muy común ver que tenemos una perspectiva direccional por estructura. En mi particular, el tema de la estructura yo a veces lo respeto mucho por la interpretación. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una idea de que el mercado puede ser bajista por estructuras de bajos más bajos, pero a veces no tenemos idea de dónde el mercado puede generar reacciones importantes, dónde se ubicaron en este caso compradores importantes para generar esos impulsos fuerza alcistas y eliminar los impulsos bajistas. En mi caso, yo utilizo varias herramientas acá, que la voy a explicar. En primer paso, utilizo, para lo menos para el eurodólar, que se acopla bastante bien por temas de volatilidad, el tema de las velas de rango de 1000. Estos son prácticamente velas diarias, pero más que ver las velas, lo que me interesa es ver el estado de fuerza, porque cada una de estas velas se forma por rango de movimiento.
Entonces, aquí el tiempo no es tan relevante, sino más bien el espacio de tiempo donde el precio se ha desarrollado en un área, y al formarse indudablemente se va a crear un volumen relevante para saber si se ha generado una acumulación o simplemente una extensión de precio. Acá en la activación de esto vamos a ver algunas herramientas que, como podrán observar, para mí son herramientas interesantes. Tengo en este primer caso, tengo una herramienta que es el delta. Simplemente el delta simplemente es que el diferencial entre compradores y vendedores en una determinada vela o en un determinado movimiento. Esto simplemente en factores verticales. Aquí tengo el valor de volumen que me muestra. Esta herramienta me muestra un poco el tema de las absorciones. Como pueden ver, hay puntos claros en alguna de estas velas donde se nota ver que en qué puntos hubo absorciones. Complemento estas dos herramientas un poco con el tema del delta acumulado. ¿Por qué me interesa ver el delta acumulado? Porque cuando el precio quiere generar reversiones, el volumen suele ser uno de los primeros factores que avisa antes de que la acción de precio, en este caso, tome protagonismo en el gráfico. Es lo segundo que suele pasar. Y por último, tengo dos herramientas que ya son complementarias para fines de saber si es posible tener impulsos fuertes, impulsos más pausados, procesos de acumulación. En este caso es el básico RSI, y una herramienta que ya es, digamos que premium, que es el Market Cap. Es el que me permite ver un concepto que se llama grietas, que ya los explicaré a detalle. Como ustedes pueden observar acá, si analizamos un poco el tema de lo que ha pasado aquí conforme a lo que ha pasado acá, me gustaría que le presten atención un poco al tema de la acumulación de compras que todavía sigue existiendo en el término de esta tendencia bajista. Fíjense que los deltas han disminuido a medida que ha bajado el precio en varias semanas, mientras que los deltas de compra van apareciendo poco a poco. Aparecieron aquí arriba, por el momento quedaron atrapados. Estos compradores vuelven a aparecer, a insistir muy cerca, y al final aparece en un área que indudablemente es un área de compra. ¿Por qué vemos área de compra? Fíjense un poco a la izquierda. Si vemos un poquito a la izquierda, podemos ver tanto en el delta acumulado como en el volumen áreas que realmente se quedaron hasta imbalances fuertes. Fíjense esta separación importante en la vela de rango, que para que estos huecos se formen es porque existió un movimiento vertical de suma importancia en el momento que se creó esto, que fue alrededor de los primeros días de abril. En efecto, el precio lo que hace es llegar a esas zonas donde sí o sí va a encontrarse compradores y el precio continúa. No más allá de eso, también podemos observar acá en el comportamiento de esta área acumulativa. Fíjense las absorciones importantes de vendedores que hubieron y hasta de compradores en su momento, pero que al final, de una forma bastante imponente, los compradores lograron girar el precio justamente en estas áreas de volumen. Fíjense en el delta acumulado cómo se genera una acumulación de ventas importante, haciendo creer que el precio cae, pero generando divergencias en fuerza, que son unas divergencias bastante importantes, y al final el precio queda, sin lugar a duda aquí, bastantes operadores atrapados, tanto compradores como vendedores. Entonces era muy probable que el precio llegara a estas áreas, generara una reacción importante al alza, para poder continuar movimientos. Es lo que ha hecho. No solamente ha hecho reacción, sino la forma en que se ha ido desarrollando esa reacción. Fíjense que ha sido una reacción con alto volumen, con desinterés vendedor a medida que ha ido bajando en el transcurso de estas velas, y a medida de que se forma un rango alcista, se forma con mucho más fuerza que lo que se forman los rangos bajistas. Fíjense que acá en el área de conflicto el precio de alguna forma llegó a esta área, que era el área que se tenía que defender.
Como ustedes podrán observar, estas líneas verdes, esto es una herramienta que se llama el Heatmap, una herramienta muy útil. Yo en este caso lo utilizo en la fase de rango, no la utilizo mucho con las velas de volumen, porque con las velas de rango lo que me permite es filtrar aún mejor estas áreas. Entonces, indudablemente, estas áreas donde el precio había llegado era el área donde, si los vendedores querían continuar, este era el punto. Lamentablemente en esta área ha sucedido lo contrario y los compradores han tomado nuevamente el control. Entonces, como le digo, el heatmap se crea por un factor tanto de impulso como de movimiento fuerte y de inyección. Entonces, en un momento vendedores inyectaron fuertemente acá, creando la zona. Entonces el precio va a testear el área, que es, como vemos en el perfil de volumen, un área de conflicto, pero que al final no tiene continuidad. Entonces, esta área indudablemente queda muy importante para acción de rebote y continuación alcista. De este punto ya tenemos un contexto más claro en lo que se refiere a la fuerza. Fíjense que la fuerza en los indicadores también te lo indican. Hay personas que dicen que los indicadores crean bulto, pero si somos un poco más claros, el efecto de analizar solamente las velas sin tener herramientas que nos generen información, lo que nos van a generar es un contexto más subjetivo que objetivo, ya que no estamos evaluando elementos importantes como que es la fuerza relativa que puede existir en determinados movimientos. Si lo vemos simplemente por vela, podríamos empezar a ver que aquí hay un rompimiento estructural, que el precio debería empezar a caer, pero en efecto no podemos delimitar solamente con las velas a dónde queda neutralizada una fuerza y en este caso la parte contraria, que en este caso serían los compradores, toman más control del mercado. Como podrán notar, los indicadores de aquí de una manera simultánea y de una manera conjunta están dándonos esa valiosa información que no la vas a ver solamente en la vela. Primero tenemos el delta, que aquí este delta es igual a este, solamente que este es el acumulado. Como podrán ver en el delta acumulado estamos viendo consecución alcista. Y en efecto, si podemos notar desde varios días anteriores, el precio nunca ha tenido una intención bajista realmente clara, porque el delta, a pesar de que los precios pueden generar ciertas caídas, la acumulación de orden sigue siendo compradora. El volumen también así lo interpreta. Fíjense que como para formarse esta vela puede durar tiempo. Por ejemplo, fíjense, esta vela que yo tengo acá se formó el 12 de mayo a las 3:22 de la mañana. Y esta siguiente se formó el 13 de mayo a las 11:13 de la mañana. Entonces, son velas que se forman por rango de movimiento y donde se va a encontrar resistencia indudablemente y que al superarla, pues indudablemente tiene que hacer inyección. En efecto, también podemos ver acá que el RSI como acción complementaria iba avisando también que quería subir el precio, ya que cuando sacamos una tendencia, recuérdense que el RSI es una manera de filtrar la fuerza relativa, ya estaba diciendo que antes de estos rompimientos la intención estaba siendo alcista. Fíjense que rompe el área tendencial que vendría siendo prácticamente todos estos puntos, generando ya dominio comprador en esta parte. En adicional tenemos el market cap que acompaña perfectamente no solo en este caso la media que sería lenta, sino la media que es de alta volatilidad, van en conjunto al movimiento. Esto quiere decir que en sentido macro el movimiento está siendo acompañado al alza y es el movimiento que realmente estaba buscando el precio. Ya en este punto tenemos un análisis de fuerza relativa. Ahora bien, siempre queremos analizar esos probables puntos de entradas. Cuando queremos llegar a estos puntos, pues simplemente también podemos bajar un poco los rangos para ya tener un parámetro más intradía. Estos parámetros intradía, lo que son operadores, valga la redundancia, intradía, pueden conseguir operaciones valiosas, ¿no? Entendiendo ya lo que ha sucedido acá, ¿no? Como podemos observar, acá con la ayuda, por supuesto, de las herramientas, los indicadores, ya sabemos que el precio supera un área de conflicto muy interesante de semanas, probablemente del mes,
de abrir completo lo ha superado. Eso refiere mucha continuidad. No es casualidad que el precio me haya impreso acá en el gráfico zona HITMA de inyección importante, ya que fíjense dónde están estas zonas HITMA. Son zonas HITMA prácticamente para romper áreas donde el precio genera suma resistencia. Entonces, acá, bajo mi perspectiva de momento, es generar una continuación. Para esta continuación me enfoco a ver mucho también la herramienta del RSI y el market cap, ya que veo que el market cap acompaña aquí el precio, pero está llegando a unas áreas donde ya tiene una cierta sobreventa. Pero más allá de eso necesitamos detectar cuáles pueden ser las áreas importantes de reacción. Fíjense algo interesante. El precio durante estos movimientos en rango creó grietas que siempre fueron alcistas. Todas estas grietas fueron alcistas, ya que la media lenta, que es la media naranja, se mantuvo por arriba, mientras que la media azul se mantuvo por debajo. ¿Qué sucede? Que la media lenta, al quedarse por arriba, mientras que la media azul bajar, lo que está indicando es que se están creando acumulación de compras para continuar. Esta acumulación de compras se creó en varias ocasiones. Aquí lo podemos observar. Y acá lo que fue la intención bajista prácticamente se perdió al ver el cruce. De nuevo se ha creado un cruce bajista, pero acuérdense que esto se puede interpretar más como un retroceso que como un movimiento fuerte a la baja. No ha quedado una grieta importante, por lo cual se puede decir que no hay acumulación de vendedores en áreas superiores, a pesar de que tenemos áreas HIGMA acá. O sea que es probable que estas áreas sean superadas con fuerza y que esta área HIGMA acá puede tener relevancia hasta para efecto de rebote. Fíjense que cuando vemos el market cap, esta área fue área acumulativa de compras y generó un movimiento de continuidad alcista. Vemos acá un poco el tema del RSI, como podemos ver está acostado en venta, pero es precisamente por el retroceso. En estos casos, lo que en mi perspectiva hago es ver acá una zona de tendencia y probablemente cuando él rompa esta zona de tendencia en el RSI, todavía aquí no ha ocurrido ningún rompimiento estructural interesante, pero ya estaría avisando de que el precio probablemente esté recuperando. Importante el análisis de los deltas. Fíjense cómo se acumulan los deltas positivos, todavía se mantiene. Sí es verdad que han aparecido unos negativos en estos rangos que son más pequeños. Entonces lo que queremos buscar es ese punto de inflexión. Para ese punto de inflexión utilizo un poco estas velas que para mí son unas velas geniales. Van mucho con las velas Renko, solo que se filtra de una manera mucho mejor lo que es el ruido de que genera mucho las velas, porque generalmente nos acostumbramos a ver reacciones de velas, pero yo mantengo el foco de que el precio va a buscar precios como tal para generar reacciones. Entonces, como quiero ver eso, me interesa ver la acumulación de energía que puede existir, tanto compradora y vendedora, para saber qué movimiento se puede esperar. En principio, en velas Renko, que también son velas que no se forman por tiempo, podemos observar que se creó una zona HIGMA importante, ha sido totalmente rota, en zona de conflicto, aquí la tenemos, aquí estamos una temporalidad de 15 minutos, o digamos que más que una temporalidad, es el efecto de la TR en 15 minutos para formar cada una de estas velas Renko, esta temporalidad. Entonces, ¿qué queremos observar? Bueno, queremos identificar en lo pronto, vamos aquí a hacer un pequeño ajuste como mi indicador. Bueno, aquí lo tenemos a una semana. Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí. Lo que quería ver es un poco el delta acumulado para que lo entendieran, pero podemos enfocarnos en el delta común, el delta, simplemente el delta vertical, y podemos ver que un área de inyección importante, si pueden observarla acá en delta, fue acá. Área importante de inyección. Entonces, esta área de inyección indudablemente puede ser un punto de inflexión para la continuidad, entendiendo de que aquí esto no tuvo continuidad bajista y más bien acá
lo que podemos tener en estas velas es absorción de ventas. O sea, los compradores no quieren dejar pasar a los vendedores. Si vemos un poco el tema de este retroceso, podemos observar que ha existido un movimiento que ha impreso de alguna forma u otra cierto delta negativo, pero que si entendemos que por áreas de inflexión al lado izquierdo no debe existir un área de inflexión importante para generar bajo más bajo, por lo cual en mi especulación inicial entiendo de que estas áreas deben funcionar o podrían funcionar en probabilidades como áreas de continuidad. Posteriormente lo que hago es bajar un poco para filtrar un poco esta área, filtrando un poquito esta área y entender qué me puede, cómo puedo de repente ver un poco más de detalle qué ha sucedido acá. Observen un poco el tema acá de este movimiento que me parece muy interesante. Fíjense a nivel de delta cómo este movimiento en compra supera notablemente todo este retroceso, solamente este movimiento en fuerza. Como ya le indiqué anteriormente, la fuerza o el volumen avisa de una forma con un poco de anterioridad el posible movimiento que se pueda generar. Entonces, este movimiento fue extremadamente intencional, con mucha fuerza, generando absorciones que se han visto acá. Fíjense que a pesar de que uno ve velas ciertamente fuertes, en sentido delta o fuerza, no se ve la misma perspectiva. Por lo cual podría indicar que todas áreas es área de absorción. Luego de tener un área de absorción, siempre existe un área de inyección. En la área de inyección, en principio, tomamos en cuenta esta, que fue muy relevante, y la sigo viendo relevante. Si pueden ver el término de volumen acá, como tenemos término de volumen importante después de generar la absorción del área, cómo viene el término de volumen para inyectar fuerza al sistema. En efecto, yo pondría esta área en estos puntos para generar lo que es la continuidad. Entonces, es muy probable que el precio llegara aquí, genere reacción, porque estaría recogiendo órdenes para generar una continuidad. O sea, hay buena cantidad de órdenes acá. Ciertamente tenemos una zona Hilma, pero no descartaría un retroceso más amplio hasta esta área, porque creo que los puntos más importantes de absorción se generaron en esta área y sería más atractivo para el precio llegar hasta acá que solo reaccionar desde aquí. Si podemos comparar esta área con esta área en términos de volumen e intencionalidad, la intencionalidad aquí es más disipada, o sea, es menos clara. Sigue habiendo dominio comprador, pero no tan importante como empezó acá, donde fue la inyección inicial, donde probablemente puede existir que haya un profesional esperando, y fue un profesional que en principio inyectó fuertes compradores aquí para generar movimiento y por supuesto generar movimiento más arriba. Entonces mi especulación de este punto llega hasta acá. Podemos ir bajando un poquito el tema, un poco de temporalidad, para ver un poquito en el comportamiento de Renko cómo se puede visualizar aún mejor. Fíjense esta área de volumen importante acá, interesante. Vamos a ver un poquito más el delta acumulado, cómo se vería esta área acá. Fíjense lo interesante de esta área acá, cómo se ha generado un movimiento bastante fuerte. Si lo comparas con los que están alrededor, este movimiento muy fuerte acá de esta área es relevante. Entonces podemos entonces decir que podríamos filtrar un poquito más esta área y dejarlo por estos puntos hasta que llegue a esas áreas. Si está en su necesidad bajarlo más, pueden bajarlo más para entender un poquito más a detalle, pero seguirían viendo que el área en general es importante. Esta área es sumamente importante si comparamos con el resto del gráfico, el resto del movimiento. Esta área es de suma importancia. Entonces fíjense que hay un movimiento bastante interesante de absorción en esta área, donde los vendedores no pasan. O sea que por alguna razón, si podemos generar un filtro un poquito mejor, esta área acá, tenemos compradores indudablemente esperando, luego una absorción de ventas. Entonces, esto lo hace muy interesante. ¿Qué necesitamos en este punto? Pues lo más ideal es tener un poco de paciencia para llegar al área de mayor probabilidad. El precio puede generar zonas y continuar, sí.
Es parte de todo esto, generarlas, crearlas y seguir continuando sin llegar a la zona. Eso puede suceder, pero aparentemente de momento eso no está sucediendo. Si podemos observar, todavía en el retroceso el volumen vendedor sigue existiendo fuertemente. Si verá que estamos viendo unas breves divergencias acá, es cuestión de tomarle un poco de atención, pero podríamos también esperar con una forma objetiva que esta área podría generarnos continuidad en el movimiento. Si vemos el RSI en esta parte, podemos ver que todavía no se ha roto a áreas importantes, por lo cual no se ha determinado todavía la fuerza alcista. Y a pesar de que tenemos el market cap acostado aquí abajo, generando como que un giro, este giro puede quedarse, fíjense que puede estar creando un posible crack, donde un crack bajista adicional, donde fíjense que la línea naranja se está quedando por debajo, que es la lenta, mientras que el azul se sigue subiendo. Lo que suele suceder es cuando llega arriba, baja, y al bajar crea nuevos mínimos en el gráfico. O sea, estaríamos hablando de que haría algo como esto. ¿Okay? Está en la probabilidad porque se mantuvo acostada. Esto quiere decir que probablemente el retroceso aún no ha culminado. En efecto adicional, para las personas que les gusta probabilizar aún mejor el posible movimiento, porque como les digo, ante una reacción como esta, podernos dar un movimiento relativamente importante, la probabilidad de un movimiento con un stop bastante reducido. Aquí dejo libertad la manera en que ustedes pueden entrar, qué factores pueden utilizar para entrar al mercado, qué metodologías, está eso a libertad. Recuerde que lo principal que estamos buscando acá es generar un contexto para analizar la fuerza mayor, el dominio del mercado y las áreas de conflicto. Ya como pueden observar han sido identificadas. En efecto, también lo que vamos a pasar un momento a las velas de tiempo para enseñarles algo adicional que se puede tomar en cuenta. Fíjense cómo acá el Hitman marca Amazonas, pero en las velas de tiempo. Esto a veces puede ser un poquito incómodo porque a veces si no sacas muy bien el contexto, puedes entonces tomar operaciones innecesarias en sitios donde realmente no ha existido un verdadero interés. Y entonces tomas una operación aquí, la tomas aquí, la tomas aquí. Entonces puedes acumular muchos stops antes de tener una ganancia. Entonces lo ideal acá es irnos con la probabilidad mayor y bueno, mantener la paciencia hasta que el precio llegue a esas áreas y buscar un movimiento relativamente importante. Como le quería decir, bajo elemento adicional, yo también utilizo, aquí voy a esconder un poco los indicadores para verlo un poquito más claro. Con el perfil de volumen, también me gusta observar, de acuerdo al comportamiento del perfil, áreas delta acumulativas importantes que confluyan con las zonas que estamos viendo. De aquí de una manera inmediata, me gustaría que observaran esta parte acá. Este es prácticamente el perfil de la semana pasada. Si pueden ver el perfil de la semana pasada, hay áreas donde hay más inyección y menos inyección, indistintamente del comportamiento de la campana que genere el perfil de volumen. Sin embargo, quiero que observen lo que en algún momento habíamos proyectado en su principio, como de alguna manera sí se confirma inyección importante de compradores en esta área. Fíjense, toda esta área acá, inyección importante, dominio comprador en la semana pasada, como se inyectó hasta romper. O sea, que entendemos que los compradores están presentes en este movimiento. Si comparamos este movimiento, el volumen acumulado acá, con el volumen que tenemos acá arriba, de momento, los volúmenes son menos interesantes que lo que tenemos acá abajo. Entonces, podemos entender que de una forma general existe la posibilidad de que acá la presencia profesional está muy bien presente en estas áreas para generar continuidad. Ahora bien, más allá de eso, tenemos un área un poquito más arriba, porque ojo, a pesar de que tenemos esta área y la podremos marcar, por lo menos yo marcaría esta área acá,
donde tengo una inyección muy importante. Sí es verdad que la tengo en todos estos lotes acá, pero esta fue la más relevante. Podría existir un punto de inflexión acá, pero además de ese también podría observar otros puntos de inflexión más cercanos al área que hemos analizado, que podría ser esta área, que sería vendedores atrapados. Esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que por más que inyectaron no tuvieron fuerza y probablemente estos vendedores puedan ser recogidos para continuar. Y si ponemos en adicional, por efecto de que no sabemos, porque podemos tener una idea de dónde puede moverse el precio, a dónde puede llegar, a qué precio, pero lo que nunca vamos a poder predecir es cómo va a ser. Entonces podemos siempre generar expectativas para entender dónde él va a recoger órdenes. Entonces acá tenemos otra orden de 838, que sería la mayor después de la siguiente acá, que tenemos aquí a la izquierda. Entonces cualquiera de estas áreas podría confirmarnos una continuidad alcista. Bueno, como podrán observar, ciertamente quizás por enseñar ciertas herramientas, estamos viendo un análisis en contexto de todo complejo. No es corto, indudablemente, porque como le digo, por lo menos a mí en particular, el tema del análisis es sumamente importante para yo probabilizar mejor. Es mi manera de no subestimar al mercado en los movimientos que pueda hacer. Por efecto, como podrán ver, no fue que trazamos 2-3 líneas. Sí es verdad que a la hora de maniobrar el gráfico maniobramos poco, marcamos poco, no hizo falta marcar demasiado. Pero sí en efecto el análisis de las herramientas, sí tomamos mucha cautela en tomar el paso a paso para generar este contexto. Ya para efectos de entrada, como le comento, es cuestión de que si ustedes ven válidas estas áreas, consideran que es objetivo lo que les comento acá, está en libertad ustedes la forma en que pueden entrar. Pero como siempre he dicho, el contexto es el que manda siempre. Cuando hay un contexto claro, hay claridad direccional, hay claridad de fuerza, las probabilidades ya en ese punto se ponen a nuestro favor y esto permite que indistintamente de la forma que puedas entrar, puedes sacar una ganancia al mercado. Espero que haya sido de su gusto. Procederé a colocar otros videos, por supuesto, mucho más cortos para que entiendan la forma de generar un contexto de una forma más rápida, un poco más mecánica, pero siempre con una cautela y tratando siempre de no subestimar al mercado para que en su determinado momento el mercado pueda pagarnos por los análisis realizados. Entonces, ha sido un gusto, espero que sea de su provecho y nos vemos en la próxima.